Muy buenos días para todos. El área metropolitana del Valle de Aburrá y Acopi Antioquia, con su programa de desarrollo económico sostenible, les da la bienvenida al webinar Marketing Digital para tu empresa. Este es un valioso espacio en el que queremos llenarles de herramientas clave para que aprendan esas bondades que el Internet tiene para posicionar y comunicar sus marcas. Un saludo muy especial al subdirector administrativo y financiero del área metropolitana del Valle de Aburrá, Diego Armando Posada Valencia, a la directora ejecutiva de Acopi Antioquia, la señora María Elena Ospina Torres, a nuestro conferencista experto en transformación digital y marketing digital, Gabriel Ernesto Levi Bravo, al coordinador del Programa de Desarrollo Económico Sostenible de la Subdirección Administrativa y Financiera del Área Metropolitana, Raúl Cano Jaramillo, y a la profesional del Programa de Desarrollo Económico Sostenible de la Subdirección Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Carolina Murillo Pérez. A los empresarios inscritos en el programa en sus versiones 2020, 2021 y 2022. Por supuesto, a todos los colaboradores del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a COPI Antioquia. También a todos los empresarios que de alguna manera se enteraron de este evento y hoy también nos están acompañando. Por eso yo quiero darle un especial agradecimiento a los más de 415 empresarios que ya se encuentran con nosotros esperando nuestra conferencia con Gabriel Levy. Y por eso yo, sin más preámbulos, quiero entonces presentarles a nuestro experto, quien les hablará sobre el marketing digital como herramienta para sus empresas. Yo les quiero contar, él es asesor y consultor en TIC, comunicaciones y transformación digital, profesional en comunicaciones con posgrado en comunicación digital, docente e investigador de las universidades de Antioquia, Externado y Nacional de Colombia, coordinador académico de Andina Link, una de las ferias más importantes de telecomunicaciones en Latinoamérica, e investigador asociado del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Observacom. También fue director ejecutivo de la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica, PRAI, coordinador de contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, asesor de los gobiernos de Colombia a través de MINTIC, CRC y ANTV, de Paraguay a través de SICOM, capacitador en transformación digital en Paraguay, Costa Rica y El Salvador. Ha sido conferencista, panelista o moderador en más de 100 eventos nacionales e internacionales. Ese es el gran experto que hoy nos está acompañando y que les va a llenar de muchas herramientas en marketing digital. Bienvenido, Gabriel. Para mí es un gusto dejarte en compañía de todos nuestros empresarios. Muchísimas gracias, Andrea, por esa presentación tan generosa. Igualmente es un gusto saludar al doctor Diego. Muchas gracias por permitir estos espacios. Por supuesto, a la doctora María Elena, quien ha venido liderando toda esta transformación digital de los empresarios y de las pequeñas y medianas empresas en todo Colombia. A Ledis, que ha coordinado todo este proceso. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes y que hablemos un poco acerca de los fundamentos que tiene el marketing digital, que es un terreno muy amplio, del que probablemente se habla mucho, pero que en la práctica pues es complejo entender todas las dimensiones que tiene y todos los aspectos que lo hace relevantes. Entonces, para no perder tiempo y sin más preámbulos, entonces damos paso a nuestra presentación que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Listo. Bien, ahí ya estamos presentando. Bien, lo primero es que empecemos con las definiciones, que a veces son un poco aburridas, pero son realmente muy importantes tenerlas claras para poder abordar un tema que vamos a analizar en profundidad. Por supuesto, no existe una sola definición de marketing digital. Hay muchísimas y creo que además de definirla en su conjunto como un proceso, pues vamos a tratar de desmenuzarla en cada uno de sus componentes para entenderla mejor. A mí, dos de las definiciones que me parecen más acertadas entre muchísimas que he leído a lo largo del tiempo son una de Philip Kotler y otra de la Asociación Americana de Marketing. Entonces, la de Kotler dice que es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. La de la Asociación Americana de Marketing establece que es una función de la organización
y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para manejar las relaciones con estos últimos de manera que beneficien a toda la organización. En últimas, una manera muy simple de entender qué es el marketing es básicamente entender un mercado y saber satisfacerlo con productos y servicios. Esa sería la manera más sencilla. O sea, si lo quisiéramos llevar al punto más simple de la definición es comprender qué está pasando en un mercado y saber cómo lo vamos a satisfacer en virtud de productos o servicios que ese mercado requiere. Pero, por supuesto, la primera es la que más me gusta porque se entiende fundamentalmente como un proceso social. Y creo que, en últimas, lo que nunca debemos perder de vista cuando hablemos de marketing es que lo que hay de por medio son personas, que es lo más importante. O sea, se trata de entender lo que las personas quieren consumir. Y dentro del marketing existe una categoría que es muy importante y que ha tomado valor a lo largo de las últimas décadas, que se llama el marketing estratégico. El marketing estratégico hace referencia a la capacidad que tenemos para seleccionar y segmentar los mercados, analizar el entorno y la competencia, comprender el comportamiento del mercado y del cliente y lograr un posicionamiento de valor para producto, marca y empresa, diseñando un plan de acción para lograr los objetivos en un largo plazo. Ese marketing estratégico es tal vez el que más nos interesa reflexionar el día de hoy, que comprendamos sus dimensiones y entendamos hacia lo que apunta. Y hay un marketing operativo que básicamente lo que busca es poner en acción las herramientas de algo que vamos a ver más adelante, que se llama el marketing mix, que busca en últimas planificar, ejecutar y controlar, gestionando todas las acciones que son necesarios ejecutar en ese mercado en un corto periodo de plazo. Entonces, tenemos las dos grandes variables. Y en realidad no es pensar que vamos a hacer una sola de ellas. Es decir, no, yo solo voy a hacer un marketing operativo porque necesito resultados en el corto plazo, yo quiero vender ya y me voy a olvidar del marketing estratégico. No, porque si tú haces un marketing operativo sin un marketing estratégico, básicamente lo que terminas haciendo es ventas sin estrategia. Y ventas sin estrategia te puede solucionar un problema de inmediatez, pero no te permite desarrollar una estrategia de largo plazo. Y al mismo tiempo, si solo hacemos un marketing estratégico sin hacer un marketing operativo, podemos terminar haciendo un muy buen ejercicio de diagnóstico, comprendiendo muy bien lo que está pasando en el mercado y con el cliente, definir cómo nos vamos a posicionar, pero siendo incapaces de materializarlo, es decir, se queda en un ejercicio teórico. Entonces, es muy importante entender que estas dos grandes clasificaciones que existen en los modelos de marketing son entre ellas un matrimonio que se complementan sustancialmente para obtener resultados en el corto, mediano y largo plazo. Las compañías, insisto, que se quedan en el marketing estratégico, la que la experiencia muestra es que son compañías que se quedan en la teoría, con unos documentos hermosos, en papel, como dice un dicho país, el papel puede con todo, y uno dice, no, eso es increíble, la junta directiva lo aplaude, sale laureado en hombros el gerente o el presidente, y en la práctica eso no se ve en resultados. Y las que, insisto, trabajan únicamente un marketing operativo, solucionan problemas del día a día, pero no logran resultados en el largo plazo. Entonces es importante entender que ambos son muy importantes. Ahora bien, la pregunta, ¿yo para qué necesito marketing? O sea, yo tengo un negocio, lo tengo 20 años, el negocio ha funcionado muy bien, mis ventas son estables. ¿Para qué necesito yo el marketing? Bueno, la manera más simple, más sencilla, diría yo crudamente sencilla de explicarlo, es porque hay que conocer el cliente para satisfacer o crearle necesidades. Probablemente la inercia de la necesidad de un producto histórico que has vendido toda la vida hace que el producto se siga vendiendo, pero no logras determinar a ciencia cierta si las expectativas futuras de ese cliente están cambiando, si el mercado está dando un giro, si hay otras necesidades que podrías estar satisfaciendo y no lo estás haciendo, eh, si ese cliente está dispuesto en un periodo prolongado de tiempo a seguir comprando, qué va a pasar cuando ese cliente ya no esté, sus hijos estarían interesados en seguir comprando ese producto. Todo este tipo de cosas es lo que nos dice el marketing. Pero muy importante para entenderlo, nos ayuda a ampliar la base o la fuente sobre la cual estamos distribuyendo el producto hacia un mercado específico. Y entonces ahí viene la siguiente pregunta, que es obligatoria en este punto. ¿Qué es exactamente un mercado? Porque además, lamentablemente, con la polarización que estamos viviendo en el mundo, en el plano político, que ha impactado sustancialmente también en lo económico, hemos entrado a satanizar mucho el mercado. Parece que el mercado
fuera un demonio mal palpado que deshumanizó las relaciones entre las personas, y en realidad es una muy simplista equivocada definición de mercado. El mercado está presente en prácticamente todos los modelos sociales, económicos y políticos de la humanidad. Desde las primeras formas de civilización humana hasta el presente, el mercado está ahí, o sea, hace parte de nuestra configuración como sociedad. El hecho de que seamos una sociedad compleja, con un nivel de cognición tan alto como lo es la que tiene el Homo sapiens sapiens, y que tengamos una capacidad de tener y construir objetivos comunes, eh, hace que algunos elementos sean intrínsecos a nuestra estructura social, y uno de esos elementos es el mercado. ¿Qué es exactamente? Es el lugar donde ocurren los intercambios de productos y servicios. Es decir, que en ese contexto es donde se llevan a cabo las ofertas, las demandas, las compras y las ventas de todo tipo de productos. Desde las civilizaciones más primitivas, las personas intercambiaban cosas. Es decir, yo tengo papa, el otro tiene maíz, yo intercambio papa por maíz, eso ya es un mercado. O yo sé construir casas y te puedo hacer tu casa, y tú tienes animales para arar la tierra. Yo te construyo tu casa, y tú me darás la tierra. Es tan propio del ser humano, de alguna manera, es ir en contra de nuestra misma principal estructura sobre la cual hemos dado lugar al desarrollo de una civilización. Los mercados son fundamentales en nuestra esencia de construcción de tejido social, de la manera como nos relacionamos con otras personas y de la manera como creamos riqueza. Y la riqueza, en última, es lo que nos ha garantizado a lo largo de la historia, es calidad de vida. Gracias a eso, pues vivimos en sociedades complejas en donde tenemos satisfechos la mayor parte de nuestras necesidades: agua, energía, gas, internet, comida, ropa. Todo eso es resultado o consecuencia del mercado. Entonces, yo creo que es importante hacer esta salvedad de que el mercado es fundamental, y el marketing digital lo que apunta es a desarrollar estrategias para ser asertivo y eficaz y exitoso en el mercado, al tiempo que permite materializar esas estrategias en acciones concretas para que ocurran, para que se den. ¿Qué es una tendencia en un mercado y por qué es importante entenderlo? Y esto es parte de lo que debemos comprender de los fundamentos de marketing digital. Eh, Eso es un concepto que viene de la estadística, es decir, lo estudia un área de las matemáticas que se llama la estadística, que tiene un componente sociohumanístico muy fuerte, porque analiza con números el comportamiento de las sociedades. Y en términos del análisis técnico estadístico, la tendencia es la dirección o rumbo que va tomando el mercado durante un periodo de tiempo, hacia dónde está yendo. Entonces, ustedes, gracias a las tendencias, se dan cuenta que las personas cada vez consumen menos productos con azúcares añadidas. Bueno, estoy diciendo cualquier cosa, no es que sea así necesariamente. Eso es una tendencia del mercado. O descubren que las personas cada vez prefieren más las prendas de algodón sobre las de licra, otro ejemplo aleatorio que doy. O las personas cada vez quieren carros que sean menos consumidores de combustible y que sean mucho más económicos y ecológicos. O por el contrario, las personas cada vez quieren carros que sean más potentes, más grandes, con más capacidad de carga, que puedan llevar a toda la familia. Todo eso son tendencias del mercado y lo hacen los analistas. Entender las tendencias del mercado es anticiparse a las necesidades futuras y a ser asertivos y exitosos en el momento de poner un producto o servicio en ese mercado. ¿Cuáles son, por ejemplo, para entender mejor el concepto de tendencias, las tendencias actuales que está experimentando el mundo? Una de ellas es que gran parte de la economía se está volcando hacia lo digital. Ya el 53% del comercio global ocurre a través de Internet. Ya supera el comercio presencial, es decir, se compra más por Internet que presencialmente. Ese no es necesariamente el caso de los países en vía de desarrollo como el nuestro, pero sí es el caso particular en donde es mucho más alto la estadística en países del primer mundo. En ese orden de ideas, esa tendencia hace pensar la importancia de estar en los mercados digitales, y además es la razón de ser por la que ACOPI y el área metropolitana plantean estas charlas, cómo
entonces ser exitoso o asertivos en un mercado digital, y por eso se llama marketing digital. La segunda tendencia que encontramos son las economías colaborativas. Hacer trabajo colaborativo se ha convertido en una tendencia global. Las marcas cada vez dejan más atrás sus rivalidades en muchos de los procesos de la cadena de valor, compitiendo sí en el mercado final de venta al usuario, pero desarrollando economías de escala y procesos de escala en muchas de las etapas de la producción. Muchas, por ejemplo, de las empresas de retail que están en nuestros mercados compran juntos productos en China para hacer economía de escala en los containers, los traslados marítimos, los procesos aduaneros, termina comprando en últimas productos muy similares y al momento de venderlos, pues ya cada uno lo diferencia con una marca, una experiencia en sus tiendas, servicio, etcétera, etcétera, pero colaboraron en mucho de la cadena de valor. Vemos en la pequeña y mediana empresa fenómenos como yo no tengo en este momento para seguir pagando mi local y yo tengo una peluquería y un amigo, un vecino, un colega tiene una tienda de productos de peluquería. No competimos directamente, pero nos complementamos y él también tiene problemas económicos. Nos juntamos, nos unimos y en el mismo local ponemos la peluquería y los productos de peluquería. Compartimos los gastos, el arriendo, los servicios públicos y pues le ofrecemos al cliente una experiencia con valor mucho más importante. Eso es una economía colaborativa en la práctica. Y la tercera tendencia es la sostenibilidad. Cada vez las marcas tienden a incluir sellos verdes, a promover el reciclaje, el reuso, la compartición, etcétera. Esa es otra tendencia. Entonces, a medida que vamos identificando tendencias, es que nosotros podemos ser mucho más exitosos en los mercados. Y de eso se trata en últimas el marketing digital, de ser capaz de entender mejor las tendencias. Ahora, si nosotros analizamos las tendencias desde la perspectiva del cliente, de las personas que compran, no del mercado mismo, porque como les decía al principio, esto es un asunto social fundamentalmente. Acá se trata sí o sí siempre de personas y de cómo las personas se relacionan y de cómo las personas quieren adquirir productos, intercambiarlos y venderlos en un mercado. Entonces, ¿cuáles son las tendencias de ese consumidor que son completamente distintas a las tendencias del consumidor de hace muchos años? O sea, estoy hablando del siglo pasado o incluso de la década pasada, no tanto tiempo atrás. Vemos que hoy en día hay un consumidor que es detective, que tiene herramientas muy potentes que antes no tenía. Entonces, ese consumidor averigua en Google sobre lo que yo le estoy diciendo o vendiendo, entonces es mucho más crítico y tiene un poder de elección y de decisión mucho más fuerte. No traga entero, no come entero. Un consumidor que usa nuevos canales, que ya no necesariamente va a la tienda a comprar el producto, sino que lo hace también por internet o compra a través de Instagram o de Facebook. Y en ese orden de ideas, que utiliza nuevas tecnologías exponenciales para hacer más divertida y excitante su experiencia de compra. Eh, ese nuevo consumidor está envejeciendo y hay una disminución sustancial en la tasa de la natalidad. Esa es una tendencia que vemos, por excepción de algunos países, es una tendencia global. Entonces es un consumidor que probablemente en los próximos años su calidad de vida le permite envejecer mucho más de lo que envejecieron las anteriores generaciones, o sea, va a vivir un poco más y tendríamos que estar pensando en cómo a una población adulta podemos satisfacerle mejor necesidades y servicios. Es también un consumidor que cada vez quiere más productos de ocio, o sea, el negocio del entretenimiento se ha convertido en uno de los mayores creadores de valor alrededor del mundo. Se calcula que en Internet alrededor del 11% del total del comercio electrónico ocurre por ocio, juegos de video, películas, plataformas como Netflix, etcétera. Es decir, es parte muy importante del Producto Interno Bruto de los países y las naciones. Entonces, antes creíamos que el tema del mercado era un mercado serio, lo veíamos como un mercado muy denso, muy sólido, muy de cosas serias, y resulta que este mercado del entretenimiento se está convirtiendo en uno de los más interesantes
y con mayor proyección de crecimiento en el futuro. Pero al mismo tiempo surge una paradoja, y es que, por ejemplo, la depresión es el mal del nuevo siglo. La cantidad de presiones y los cambios tan vertiginosos que están ocurriendo en el mundo en tan cortos periodos de tiempo hacen que no estemos preparados para enfrentarlos y las personas sufran enfermedades de tipo psiquiátricos fuertes como síndromes de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno obsesivo compulsivo, bipolaridad, y todo esto hace que, digamos, nos enfrentemos a un mercado mucho más variable por los cambios de humor que tiene el público y, por ejemplo, en el caso de la bipolaridad, no es nuestro caso, pero en países con estaciones, el consumo se reduce sustancialmente en el invierno, crece exponencialmente en el verano, entonces eso hace que las marcas tengan que buscar estrategias para satisfacer otro tipo de necesidades dependiendo los cambios de estaciones. Nosotros, pues por tener la fortuna de vivir en el trópico, pues no nos enfrentamos, por ejemplo, a esa influencia sobre el estado de ánimo que ejerce el cambio estacional, pero sí, pues los mismos ambientes y entornos de nuestras ciudades tienden a desencadenar muchos sus estados alterados mentales, por ejemplo, el tráfico, la contaminación, la lluvia, en las temporadas de lluvia, etcétera, y son elementos que analiza o se tienen en cuenta como tendencias en el marketing digital. Estos son muchos elementos que definen o grafican una ruta de cómo debe evolucionar el marketing digital sobre las tendencias que se encuentran en los consumidores y en el mercado. Entonces encontramos que los usuarios cada vez propenden por una vida más sana, por lo tanto las leyes cada vez son más estrictas en ese sentido. Colombia no hace mucho estrenó una ley sobre comida chatarra y alimentos ultraprocesados. Esto va a disminuir con el tiempo, porque así lo muestra la estadística en otros países, el consumo de productos denominados comida chatarra o productos ultraprocesados. Eso lleva a las compañías, por ejemplo, entonces a tener que repensar cómo ofrecerle al mercado productos alimenticios mucho más sanos, menos ultraprocesados, con menos azúcares, con menos edulcorantes, con menos aditivos, con menos preservativos, etcétera. Esa es una tendencia que hace que compañías como Coca-Cola o McDonald's o Frito-Lay o grandes empresas lo tengan que estar solucionando para poder adaptarse a las nuevas tendencias y al mismo tiempo, pues los pequeños deberían estar en esa ruta si es que esos productos afectan ese tipo de mercado. Encontramos, por ejemplo, en el tema de construcción, que las ciudades son cada vez más inteligentes, al igual que sus viviendas, al mismo tiempo que se buscan destinos mucho más inteligentes. Ya no es simplemente construir la casa, es ofrecer valor en la casa que se da, que tenga sistemas de domótica, alarmas, cámaras de vigilancia, control del consumo de agua, etcétera. Hay cambios en las dinámicas familiares, las familias ya no se comportan exactamente igual, probablemente ya no comen alrededor de la mesa, entonces probablemente las estrategias de mercadeo tengan que ser mucho más individualidades. Los usuarios cada vez buscan más experiencias, los comercios se enfocan más en la experiencia que en el producto mismo. Con la experiencia va desde lo olfativo, lo visual, la estética, lo sonoro, etcétera. Cada vez los usuarios consumen más experiencias. Se reinventan las compras, la manera en que compran las personas, lo que le decía ahora, las personas compran más digital, en internet, ya no solamente es en el punto de venta físico. Hay una economía circular en donde hay un reuso, vemos la creciente aumento, por ejemplo, de ropa de segunda mano que se vende, son ya mercados muy consolidados. En el tema de los bebés, en donde los productos se quedan obsoletos en muy corto tiempo, el carrito, el coche, juguetes, ya que el bebé no le sirven, hay un mercado gigantesco de segunda mano, todo esto es economía circular. Las fronteras del mercado se rompen, como lo decía María Elena al principio en su exposición, estamos a un clic de estar en el mundo globalizado, por consiguiente deberíamos pensar no solamente en vender en Medellín, en Antioquia o el área metropolitana, sino venderle al mundo, que al mismo tiempo eso nos implica entender que ya somos una sociedad multicultural, cambiar lenguajes, adaptarnos a esas tendencias, comprender que las brechas generacionales cada vez son mayores y que por lo tanto debemos hacer estrategias que lo vamos a ver más adelante de segmentación en virtud de cada una de esas generaciones, que debemos cada vez pensar más en personalizar las estrategias, los contenidos, todo eso hace parte de la segmentación que hablaremos más adelante.
simplificarle las cosas. La gente cada vez tiene menos tiempo y menos interés en entender el mensaje que las marcas quieren compartirle. Entonces hay que simplificar cada vez esos mensajes y al mismo tiempo tratar de garantizarle a las personas que la experiencia les va a demandar la menor cantidad de tiempo posible, porque las personas cada vez disponen de menos tiempo. Todos estos son tendencias, por supuesto son mucho más, pero yo quería darles, pues, como antes de adentrarnos en el concepto de marketing digital, un poco la comprensión de qué es una tendencia y cuáles son las tendencias que en este momento podemos identificar como más importantes o características en una aldea global, como lo definía Marshall McLuhan, o una sociedad red, como lo define Manuel Castel, que es la sociedad que nos tocó vivir y que, pues, no nos guste o no, es en la que habitamos este momento histórico en el planeta Tierra. Ahí es entonces donde surge el marketing digital, también conocido en español para no recurrir a anglicismos, es la mercadotecnia en línea, que en últimas es una forma de marketing que lo que busca es utilizar los nuevos medios y canales publicitarios y tecnológicos y digitales, como Internet, las aplicaciones, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, para alcanzar una audiencia, un público objetivo mucho mayor y conquistar un mercado mucho mayor. Gracias al poder de la tecnología se pueden crear productos y servicios personalizados y medir todo lo que ocurre para una mejor experiencia. Eh, Básicamente, y como por resumir todo esto, es una evolución radical del marketing tradicional gracias al uso de tecnologías. Eso sería una manera muy simple de explicar. ¿Para qué hacemos o para qué usamos el marketing digital? Pues básicamente para conquistar el mercado digital. En últimas, ese es el gran propósito, que nuestros productos, servicios, nuestro mensaje, nuestra marca tenga un alcance en el mercado digital mucho mayor. Es importante entender tres fenómenos que son distintos del marketing tradicional, que no ocurrían de manera sistemática en el marketing tradicional, o sea, que no eran equiparables en el marketing tradicional. Lo primero es que es global. Es, tienes que pensar globalmente. Una vez el producto se posiciona en Internet, cualquier lugar y cualquier persona del mundo puede acceder a él. Y luchar contra eso no tiene sentido, porque es luchar contra la infinita oportunidad de conquistar nuevos clientes y aumentar el tamaño de la empresa o el alcance de la empresa. Segundo, es interactivo, es decir, cada vez tiene un rol más preponderante la parte que compra y pasa a ser más protagonista en la historia de venta del producto. ¿Por qué? Porque Internet es un canal de comunicación bidireccional y por consiguiente el marketing digital también es bidireccional. O sea, no puedes pretender en dar un mensaje sin que haya conversación. Sí o sí va a haber conversación y tienes que estar preparado para conversar con tu público objetivo, con esa persona que está al otro lado, esa persona que está interesada en tu producto. Esa persona no solamente va a querer hacer clic y comprar, muy probablemente va a querer que haya una conversación. Entonces, en últimas, ese sujeto que está al otro lado ya no es un consumidor, sino que, en palabras de un teórico norteamericano llamado Alvin Toffel, que escribió en 1980 dos libros que revolucionaron el mundo en su conjunto. El primero se llamó La tercera ola y el otro El shock del futuro. Con estos dos libros, Alvin Toffel acuña un concepto que es el de prosumidor. El prosumidor es un sujeto que no solo consume, sino que produce y consume, hace ambas cosas al tiempo. Ese prosumidor es un sujeto que le gusta sí o sí interactuar, y es el público al que ustedes se van a enfrentar cuando posicionan un producto en el terreno digital. Un sujeto que produce y consume, que tiene un rol activo, que no es pasivo, no es el típico sujeto que nos vendió en la televisión de los 80 sentado en su sofá tomando cerveza sin concepto, sin opinar. No, este es un sujeto que, si no está de acuerdo con tu marca, te vota mal, te destroza tu reputación. Es un sujeto que se queja en Twitter, es un sujeto que no traga entero, es un sujeto que se indigna, que es parte activa del proceso y por lo tanto es un sujeto mucho más exigente al que hay que satisfacerle de manera adecuada sus necesidades para garantizar que la experiencia sea lo más exitosa posible. ¿Cómo hago yo entonces en el marketing digital para saber exactamente qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que quiere ese prosumidor,
hacia dónde va el mercado, cuáles son las tendencias digitales, lo que está ocurriendo. Bueno, hay dos conceptos que son muy poderosos, que es el Big Data y la Data Analítica. Básicamente lo que se busca es que todo lo puedas medir y cuantificar. Eh, de alguna manera, uno de los cambios importantes que introduce el marketing digital es que los datos ya no se basan solamente en estudios de mercado lentos de realizar y de elevado costo, sino que a medida que van ocurriendo las cosas, se van recabando los datos, se conoce como minería de datos, ese proceso se conoce así, minería de datos, a través del seguimiento de las acciones que el usuario realiza directamente en Internet, lo que permite obtener datos personales de preferencias, uso, analizarlos y gestionarlos adecuadamente, permitiendo creación de acciones mucho más eficientes. Es decir, algo muy positivo que tiene Internet es que a medida que van ocurriendo las cosas, se van arrojando datos de manera permanente y esos datos que se van arrojando permiten conocer mucho más el mercado y los usuarios y analizarlos. Entonces, tan importante como tener una plataforma, una página web, tener una plataforma digital de ventas, tan importante como poder ofrecer un producto o servicio es recabar información o datos para conocer qué es lo que está pasando con tu audiencia. Por supuesto, hay empresas que hacen esto, que te venden datos, hay compañías que son los gurús del tema, que son en esencia las redes sociales, que viven de los datos de los usuarios, su negocio es usar esos datos para permitirte potenciar el mercado. Tú entonces en Facebook puedes promocionar un producto y decir yo quiero que le llegue a personas entre 40 y 80 años que vivan en la ciudad de Medellín, en el estrato económico 4, 5 y 6, que les guste esto y esto. Pues entonces ellos te cobran por eso, por acceder a esa data, pero tú también la puedes recabar y es mucho mejor cuando uno mismo hace la minería de datos y la recaba. Y básicamente la recabación de datos apunta a un concepto que hablaba anteriormente, que es el de la segmentación. La segmentación permite clasificar mucho mejor o segmentar mucho mejor a las audiencias y a los públicos objetivos a los que te vas dirigiendo. ¿Por qué? Porque la tendencia del marketing digital es que debe ser siempre hipersegmentable. ¿Qué significa eso? Que dada la cantidad de información que se puede recoger de los usuarios, es posible diversificar mucho más las acciones de marketing, apuntando cada vez mejor a perfilarlos y definirlos. Entonces, si tú tienes una agencia de viajes, con la data que vas recabando, antes sabías que el sujeto siempre te venía a buscar en diciembre para que le armaras el plan de vacaciones. Pero gracias a la hipersegmentación ya puedes clasificar ese perfil de usuario entre los que les gusta la playa y a los que les gusta la montaña, entre los que les gusta viajar por tierra y los que prefieren volar en avión, entre los que les gustan los hoteles 5 estrellas y los que les gustan los hostales, entre los que les gustan los planes todos incluidos y los que prefieren mejor caminar las calles para encontrar los restaurantes tradicionales y así, etcétera, etcétera, vas perfilando de tal manera a tus usuarios y a tus clientes que en últimas les puedes ofrecer un producto mucho más adecuado y acorde con sus necesidades, expectativas, intereses, gustos, miradas del mundo. Pero también desarrollar campañas de publicidad o campañas de marketing que te permitan identificar otras variables como la segmentación geográfica, horaria, el dispositivo en el que accede. Es decir, de acá se desprende un sinnúmero infinito de posibilidades interesantísimas que sin duda va a crear un universo de un mercado mucho más amplio para ustedes y con clientes potenciales mucho más grandes. ¿Qué herramientas dispongo o existen para alcanzar un proceso de segmentación exitoso cuando yo quiero ofrecer mis productos o servicios? Pues tal vez las más utilizadas o conocidas sean las de optimización de motores de búsqueda, es decir, ustedes crean su página web y ustedes tienen en su página web ya todas las herramientas montadas, pero necesitan que la gente vaya y los busque. Entonces, ahí aparece el concepto de SEO, que es la ingeniería de optimización de búsquedas, que es el posicionamiento natural en buscadores como Google, y que lo que busca es optimizar qué aparece primero, qué aparece más abajo en cada una de esas páginas web. Otra es el SEM, o el marketing de buscadores, que en este caso es utilizar pagando para aparecer de primero o de último en un embudo de compra. ¿Qué otras herramientas dispongo? Por ejemplo, el inbound marketing,
que consiste en invertir la pirámide tradicional, que es, en vez de buscar los clientes con publicidad, lo que se hace es facilitar que esos se encuentren y te conozcan. Entonces tú empiezas a crear palabras claves, metadatos, contenidos sobre la segmentación que hemos realizado basado en las tendencias de las que hemos hablado anteriormente. Tienes identificado un público nativo o quieres satisfacer un mercado específico o quieres llegar a una audiencia muy puntual, entonces empiezas a darle los elementos que tú has identificado que esa audiencia quiere. O sea, si tú sabes que tu público, por ejemplo, es un público que le gusta lo sostenible, lo ambientalmente responsable, pues empiezas a utilizar en toda la construcción de tu narrativa, de tu historia, de tu storytelling, un concepto que vamos a ver enseguida, empiezas a incorporar esos elementos. ¿Para qué? No con el objetivo de llegar con la publicidad invasiva, sino que a medida que vas contando esa historia, empieza a haber una identificación del usuario con tu marca y es él el que te termina buscando para que al final ocurra la compra. Esto parece muy difícil, pero no lo es. Y les digo, es la estrategia que más están utilizando las grandes corporaciones alrededor del mundo. Las marcas cada vez tienden a contarle historias a sus audiencias potenciales para que se sientan identificadas con la marca y lleguen a la marca. O sea, se acerquen a esa marca y compren sus productos y sean parte de la experiencia de la marca. El email marketing es otra muy buena estrategia, el uso masivo de correo electrónico mediante plataformas certificadas para llegar en minutos a miles o millones de usuarios. Tú escribes un mensaje que si está bien segmentado, direccionado al público al que quieres dirigirte, puedes comunicarle sobre tus bienes, productos, servicios, eventos, actividades, ofertas, marcas, etcétera. Y el email marketing es la estrategia más antigua del marketing digital, pero sigue siendo muy exitosa. En realidad, si uno cumple la normatividad de privacidad de datos y que la persona tenga la opción siempre de suscribirse y todo lo demás, es muy efectiva porque pues la gente todo el tiempo está consultando su correo. Entonces, si yo doy un buen mensaje y logro llegarle al público adecuado de forma segmentada, pues realmente voy a lograr un resultado muy exitoso. El remarketing o retargeting, que es básicamente reimpactar a personas que han visitado tu página o comercio o tu app, es identificar ese usuario mediante tecnologías como las cookies en el computador, en donde el usuario fue, no compró, se va, pero tú entonces mediante los anuncios de Google o banners de Google, vuelves a recordarle que tu marca existe, que tu página está, y esa persona te recuerda y hace clic y regresa. O el comprador que una vez te compró y vuelves y te promocionas para que regrese a ti. Esta es una tecnología que antes era muy difícil en analógico de lograr porque no existían los medios tecnológicos para alcanzarlo. Hoy en día las plataformas digitales lo permiten porque el usuario va dejando eso que se conoce como cookies, que son como rastros de galleta, al mejor estilo de Hansel y Gretel, que dejaban en el camino las miguitas de la galleta para que los localizaran. Eso mismo ocurre en Internet. Cuando uno está en Internet, uno deja un rastro y plataformas como Google, como Facebook, utilizan ese rastro para permitir que tú puedas identificar. Entonces tú puedes, al momento de hacer una estrategia digital de marketing, decir, yo quiero llegarle a personas que estén buscando viajes, porque tengo una agencia de viajes. Entonces, tu banner solamente le va a aparecer a personas que en las últimas 72 horas hayan entrado a páginas buscando tiquetes aéreos o hoteles. Todo eso es el remarketing. La publicidad nativa, que es una publicidad que está integrada en los medios de tal forma que no necesariamente parece publicidad, o sea, lo incluyes como parte de la experiencia. Eso hoy en día ocurre mucho en los medios de comunicación. Es muy polémica esta metodología porque las normas éticas e incluso legislaciones muy estrictas como la Directiva General Europea establecen que la publicidad debe ser claramente identificada para que el usuario distinga el contenido publicitario del contenido que no lo es. Yo creo que se puede hacer de forma responsable, identificando que es publicidad, pero dando una experiencia que sea mucho más que simplemente una oferta. Es decir, tú puedes crear un contenido donde le enseñas a las personas sobre los riesgos que tiene el sol en la piel y los riesgos del cáncer de piel y cómo el sol acaba con o desgasta o envejece y produce lunares y produce cáncer,
para luego al final ofrecer tu protector solar, ¿no? Es decir, entregaste algo que era mucho más que simplemente ofertar el protector solar, contaste toda una historia, un storytelling sobre los riesgos del sol y al final ofreciste tu producto. Ese es un tipo de publicidad nativa. Y el e-commerce, pues que es la traslación del comercio tradicional al mundo digital, en donde tú no necesariamente utilizas tu página web, sino que utilizas otras plataformas, como lo vamos a ver más adelante, medios sociales, etcétera, para vender tus productos y servicios. Existe en el marketing digital como estrategia la publicidad programática, que es un tipo de publicidad a través de tecnologías conocidas como DSP, que te permite segmentar a las personas a las que quieres llegar, cambiando el modelo de compra tradicional. De esa manera se hace una subasta y tú entras en la subasta, digamos en Facebook, y dices, mira, yo solamente quiero llegarle a mujeres en edad reproductiva que vivan en la ciudad de Medellín porque vendo productos de aseo íntimo. Entonces entras en la puja por ese mercado y puedes lograr un muy buen precio, unidad por público objetivo y mostrar un look alike en el que ofreces tus productos y servicios de manera enfocada en ese público en particular. Otra herramienta que es muy importante para poder identificar tendencias, que hace parte del universo de la estadística, es la analítica web. Lo que busca es medir y conocer cómo se comporta el usuario a través de gráficos y datos. Para eso existen muchísimas herramientas. Una de ellas es, por ejemplo, Google Analytics, es tal vez la más utilizada. Da unos gráficos interesantísimos que cuando tú, por ejemplo, tienes tu sitio web, te identifica y te dice, mira, el 80% son hombres, el 20% son mujeres, entre tal y tal edad, cuyos gustos son estos y estos, bueno, etcétera. Muy interesante. Alexa es otra buena herramienta y todas estas que ustedes ven en pantalla son opciones súper interesantes. Otra herramienta que es fundamental es el diseño de interfaces interactivas para que el usuario tenga una experiencia. Hablábamos ahora de las experiencias como algo fundamental en las nuevas generaciones de compradores. Entonces, hacer diseño basado en interfaces lo que hace es que desencadenes la interacción del usuario en las plataformas y en la web y eso sea mucho más amigable y satisfactorio. Se llama o se conoce como diseño UX UI. Son interfaces en donde el UI es una interfaz diseñada en virtud del dispositivo y el UX, el User Experience, basado en el usuario. Es decir, haces diseño basado en la interfaz del dispositivo o haces diseño basado en la experiencia del usuario. Y esas dos combinaciones es lo que permiten un diseño interactivo del contenido. Que el usuario toque, haga acá, entonces, por ejemplo, hace clic en la camiseta y la camiseta se expande en la pantalla y él la puede girar. Entonces, yo estoy vendiendo un vehículo y puede ver el vehículo de adentro, de afuera, lo giro en 360 grados, de cambio el color, lo pongo con vidrios polarizados o con vidrios, lo miro en rojo, en verde, con subwoofer arriba, con llantas anchas, con llantas pequeñas. Todo eso el usuario lo puede ver en una experiencia UX de interacción en tiempo real en la página web en la que yo estoy ofreciendo mi producto. Esto, por supuesto, tiene un grave inconveniente, es que es costoso. Hacer un diseño de interfaces no es barato, pero en el largo plazo es muy conveniente porque genera que el usuario tenga una experiencia mucho más satisfactoria al momento de comprar el producto. Este es un mapa muy bonito y muy ilustrativo que explica las diferencias entre ambos tipos de interfaces basado en usuario, en la experiencia del usuario y la experiencia de la interfaz y los elementos que hay que tener en cuenta, pero bueno, no me voy a detallar porque no es pues nuestro tema acá, es simplemente una referencia. La experiencia del cliente, ese UX, lo que busca en últimas es que el usuario a lo largo de su navegación en Internet podamos rastrearlo, podamos seguirlo, podamos interpretarlo y le podamos ofrecer soluciones e interacciones reales sobre lo que necesitamos lograr, que puede ser o que compre un producto o un servicio, que reconozca nuestra marca, que se haga socio de nuestro club de experiencias, sea cual sea la necesidad que tengamos,
que podamos hacerle un seguimiento a través de toda su experiencia en la web. Eso es lo que se conoce como la onda del cliente o el Journey Map, es lo mismo, y digamos, una de las herramientas más avanzadas del marketing digital. Pues por supuesto solo es posible de lograr después de que yo tengo construida una interfaz basada en experiencia de usuario muy sólida, pero es muy potente. Esta también es tremendamente costosa, se requiere gente con mucha experiencia para desarrollar una web, un buen Journey Map, pero cuando lo logro y logro que el usuario esté perfectamente identificado, tengo un control muchísimo mejor de mi mercado y logro entender muchísimo mejor las tendencias de lo que está pasando con ese mercado. El CRO, que es la optimización de la tasa de conversión del usuario, eh, básicamente lo que busca es, mediante mapas de calor y de datos, medir y testear todo lo que esté ocurriendo en la cadena de valor de mi producto para mejorar el flujo de mi producto. Es una estrategia de analítica, básicamente, en donde yo todo el tiempo estoy viendo o analizando los cambios que están ocurriendo. Estos mapas de calor que me arrojan el CRO son muy interesantes porque yo empiezo a ver cómo van cambiando las tendencias con el paso del tiempo. Antes el usuario que buscaba mucho hoteles 5 estrellas, después de la pandemia ya no le interesa tanto el hotel de lujo, sino más bien los hoteles pequeños donde no hay mucha gente, donde se siente más íntimo, entonces es el hotel boutique el que va cogiendo fuerza. Eso es un ejemplo cualquiera, pero todo esto nos lo va arrojando el CRO. Hay muchas formas de llegar a un buen testeo por CRO, no existe una única ruta, este es un mapa gráfico conceptual que les permite entender las diferentes etapas del test, del análisis, del reporte de estadísticas, de la observación, de la planeación y de la graficación. Pero no es la única, esto es simplemente una referencia visual, pero cómo convertir esto en una tasa de optimización es un asunto que varía mucho dependiendo de la doctrina del marketing que se esté utilizando. Los norteamericanos tienen una doctrina muy distinta, por ejemplo, de los asiáticos, que la que tienen los europeos y, por supuesto, de la tropicalización que hemos hecho nosotros de estas doctrinas en América Latina. Sin embargo, siempre es muy importante que nosotros apuntemos a optimizar la conversión y que todo el tiempo usemos mapas de calor para saber qué es lo que está ocurriendo con nuestros usuarios y cuáles son los cambios que están ocurriendo en sus tendencias y hábitos de consumo. Una vez que nosotros tenemos todos estos elementos que nos arroja el marketing digital, la pregunta obligada es ¿cómo materializo esto? Y pues indudablemente la mejor forma es a través de un plan de mercadeo. Y hay una frase que es muy importante para entender el plan de mercadeo y es que si no está escrito no existe. O sea, es muy importante que tengamos ese plan escrito que debe tener unos elementos compuestos por una ruta paso a paso, un abordaje del problema, un plan de acción, una estrategia de diseño, una planeación y una ejecución. Yo sé que ustedes en este momento están trabajando planes de mercadeo con Acopi como parte de este proyecto que vienen desarrollando con el área metropolitana. Entonces, pues no voy a entrar en los detalles de lo que debe ser un plan de mercadeo, pero sí quiero referenciarlo porque es muy importante, es decir, la estrategia del marketing digital y el uso adecuado de las herramientas de las que hemos hablado ahora parten o emergen de fundamentalmente tener un adecuado y funcional exitoso plan de mercadeo. Sin eso no lo van a lograr. Por eso Acopi les viene haciendo tanto énfasis en la necesidad de tener un muy buen plan de mercadeo. Por eso ha sido tan enfático en ese tema Ledis y todos al respecto. ¿Qué debe tener un buen plan de mercadeo? Bueno, definir una ruta paso a paso, lo que en Estados Unidos se conoce step by step. Es decir, no es el todo lo más importante, sino cada pieza del todo y cuál es el orden que lleva esa pieza para lograr que el todo sea el todo. Es, es más fácil de entenderlo en inglés que en español ese concepto, pero en últimas es un rompecabezas en donde cada pieza es tan importante como la otra. Si nosotros no construimos un paso a paso, pues no vamos a lograr nunca crear una ruta exitosa. Abordar un problema, en últimas un plan de mercadeo debe partir del abordaje de un problema, definir un plan de acción, cuáles son las acciones que voy a implementar, hacer una estrategia de diseño,
de planeación y de ejecución. En últimas, eso es un plan de mercado, no es más. Y en digital, pues, opera bajo esa lógica. En donde la planificación y la estrategia son los pilares fundamentales. Sin planificación y sin estrategia, pues no hay nada en la vida, y en este terreno muchísimo menos. Ustedes tienen que, sí o sí, siempre planificar y desarrollar una estrategia que les permita alcanzar las metas que están buscando, los objetivos que se están planteando, eh, para obtener los resultados esperados. Eh, de una buena planificación y una buena estrategia surgen los buenos resultados. Acá es donde generalmente más se falla, estadísticamente hablando. Yo siempre les doy un consejo cuando se está haciendo un plan de marketing. Y es que no debes perder de vista que el contenido solo es prioritario para ti. Las personas tienen demasiadas cosas en la cabeza. Entonces, uno siempre, cuando va a hablar de su producto o servicio, parte erróneamente de la idea de que el público está tan interesado como yo en mi producto. Y eso no es así. Puede que su mamá y usted, de pronto su esposo y sus hijos, pero de resto, la gente tiene muchas otras preocupaciones. Está preocupado por su trabajo, por su salud, está preocupado por sus finanzas, está preocupado por el documento que se le quedó en la casa y no llevó a la oficina, está preocupado por las cuentas que tiene que pagar, etcétera. Entonces, cuando usted comunique su mensaje, usted lo que va a lograr atraer es un pequeño fragmento de la atención del público objetivo al que se está comunicando. Por consiguiente, usted tiene que ser contundente en su mensaje y debe su mensaje adaptarse al público, no el público a su mensaje. O sea, usted tiene que entender la realidad de su público para que en ese pequeño fragmento de atención que logra atenderle, logre un resultado. No pretender que el usuario se va a interesar en usted simplemente por su producto es una cosa muy difícil, es una cosa poco probable que ocurra. Entonces es una recomendación y eso aplica para todo, es en el universo. Y sobre esto surgen siempre los grandes planes de marketing digital. O sea, nunca pretenden que las personas van a caer en desbandada a comprar el producto, sino que vamos a lograr capturar una pequeña parte de la atención de la vida de esas personas para venderles una idea, un servicio, un concepto, una marca, lo que queramos vender. Tienen que hacer en cualquier caso para lograr ese objetivo siempre una comunicación de 360 grados y eso es fundamental en la estrategia. Una comunicación de 360 grados parte por una serie de elementos que ustedes están viendo acá en esta rueda, que es elementos que pueden o no usar, pero que mientras más utilicen, mejor o mayor va a ser el alcance. ¿No? Entonces, marketing online o social media, conferencias o charlas, formación, estrategias de relacionamiento, un buen diseño gráfico y branding, página web o newsletter, comunicación interna, producción audiovisual, eventos, gestión de entrevistas, convocar si puedes ruedas de prensa, etc. Regálame un segundo. Listo. ¿Cómo saber si tengo una buena estrategia y una buena planificación? O sea, a medida que ustedes vayan haciendo su plan de marketing y ustedes quieran saber cómo tener la certeza de que está funcionando, hay una fórmula que es infalible, que es heredada del periodismo. Un buen periodista cuando está haciendo una noticia siempre debe responder lo que en inglés se conoce como las 5 W, de 5W, que en español se traduce qué, cómo, cuándo, quiénes, dónde, por qué y para qué. Que en este caso son mucho más de 5, porque han ido creciendo con el tiempo. Se conocían como las 5W, pero en este caso les estoy mostrando muchas más que 5. ¿Qué estoy vendiendo, qué estoy comunicando, qué estoy diciendo, cómo lo estoy comunicando, cuándo, a quiénes, en dónde, por qué y para qué? Apliquen siempre la fórmula de las W. Pregúntense siempre, si hay una W sin responder, hay algo cojo en la mesa, yo le falta una pata a esa mesa, está coja.
Esta mesa de 7 patas funciona si las tengo todas, pero sobre todo las 5 primeras pues son fundamentales. ¿Qué, cómo, cuándo, quién o quiénes y dónde? El por qué y para qué, pues digamos, surgieron después, pero son muy importantes también resolverlas. Aplíquele siempre las W a la estrategia de planificación y pues los resultados con seguridad van a ser mucho más asertivos que si no haces este ejercicio de aplicación. ¿Qué plataformas puedo usar o existen para vender, comunicar y posicionar? Yo voy a referir pues algunas de las que van más allá de tu página web, que existen en el mercado global, como son los medios sociales. Facebook, por ejemplo, es una de las que más se utiliza globalmente para vender, comunicar y posicionar. Digamos, logra alcanzar los 3 objetivos. Tiene unas ventajas muy interesantes, se puede lograr alcance orgánico y pago, se puede segmentar con un espectro de público muy amplio, tiene su propia tienda dentro de la misma página, es altamente consumido, se calcula que son 2.41 mil millones de usuarios mensuales activos globalmente. Puedes invertir en publicidades de $1. Es una red muy madura, es decir, social adulta, multisegmentada, que concentra un público con mucho poder adquisitivo. Es una muy buena plataforma para vender, comunicar, la puedes usar y, digamos, como complemento de un buen plan de marketing, funciona muy bien. Tiene en contra que su algoritmo es muy poco transparente, lo cambian muchísimo y se conoce poco cómo funciona. El número de restricciones ha venido creciendo con el paso del tiempo, cada vez se vuelve más complejo vender cierto tipo de productos o servicios y comete muchos errores el algoritmo de aprobación de anuncios, es muy inexacto. Esos errores ocurren con mucha frecuencia porque el algoritmo lee mal una información y te termina sancionando porque interpreta mal el contenido de la información. Instagram, que pertenece al mismo grupo de Facebook, el grupo Meta, también es una herramienta muy adecuada o una plataforma muy adecuada para vender, comunicar y posicionar. Dentro de los aspectos positivos es que alcanza siempre tiene un alcance orgánico y pago, es ideal para el influenciamiento, permite segmentar con un espectro muy amplio, es altamente consumido, tiene alrededor de 1.000 millones de usuarios mensualmente activos, permite inversiones también desde $1 y es una red social de amplio uso en todas las edades. Concentra público con poder adquisitivo, lo cual pues es siempre muy importante para poder alcanzar el propósito de marketing. Contras, pues prácticamente las mismas de Facebook. El algoritmo un poco transparente, el número de restricciones que ha crecido con el tiempo y el algoritmo de aprobación de anuncios es muy inexacto. Twitter, en realidad Twitter para vender no es bueno, sí lo es para comunicar y posicionar marca. Tiene tanto alcance orgánico como pago. Su segmentación es bastante eficiente, tiene muy buen consumo global, 328 millones de usuarios globalmente activos, y es un medio social de opinión que concentra un público con mucho poder adquisitivo. En contra, el costo millar de la inversión es mayor, existen muchísimas cuentas falsas y hay muchas restricciones para el contenido pago. TikTok, que es una de las plataformas más nuevas o recientes, es altamente consumido en menores de 25 años, o sea, si tu público objetivo es ese, es la más eficaz. Se calcula 800, ya pasó por los 1.000 millones de usuarios activos globalmente, acá la estadística está desactualizada. Se puede lograr fácilmente alcance orgánico y permite insertar publicidad que es muy diferente a la tradicional y mucho más creativa. Tiene en contra que pues, la data que conocemos de TikTok hasta ahora es que en su gran mayoría el público tiene un bajo poder adquisitivo, o sea, las que tienen el poder y decisión de compra, en general es poco como que tenga TikTok como red social. Cuando tengo todos estos elementos de los que he venido hablando, de la analítica, las tendencias, las herramientas, las plataformas y sobre todo el plan de marketing, surge la pregunta, bueno, ¿cómo junto yo todo eso? O sea, ¿cómo hago que todo eso tenga sentido? Porque si no se me quedan como ideas sueltas, ¿cómo hago para materializarlo, para convertirlo realmente en lo que yo decía al principio, una estrategia? ¿Para qué haya estrategia? Para que no sea un asunto
anecdótico, bien intencionado, pero que no va para ningún lado. ¿Cómo lo hago? Bien, ahí tal vez es donde el marketing nos aporta elementos más valiosos que muchos teóricos han definido. Uno de ellos, y como punto de partida, es el ciclo PHBA, de que ustedes probablemente han oído mucho. Deben siempre buscar planificar, hacer, verificar y actuar. Todo el tiempo aplicar esa fórmula. Planificar, preguntarse dónde estamos, a dónde queremos llegar, cómo vamos a llegar allá, y quién hará qué, cuándo lo va a hacer y con qué, cuánto necesito, cuáles son los recursos físicos, económicos. El hacer, pues es realizar el trabajo, o sea, concretarlo. El verificar es medir el proceso, revisarse todo el tiempo lo planteado, hacer análisis de las estadísticas, de las tendencias, las cifras que me arroja el mercado. Y el A, tomar acciones de mejora, actuar para corregir lo que no está funcionando en virtud de lo que me arroja la verificación. Un buen ciclo PHBA, incorporando todos los elementos que yo he planteado, constituye en últimas el core de lo que es un buen plan de marketing, de lo que es el marketing digital. Con unos elementos adicionales que yo les dejo a consideración, que aportan mucho a ese ciclo PHBA y a ese plan de marketing que ustedes están construyendo y a estos elementos de los que he hablado. Siempre definir una propuesta de valor y modelo de negocio, existen muchos. Definir en qué situación está mi empresa y mi emprendimiento y definir la información necesaria para la construcción de las estrategias de mercadeo de la empresa. Dentro de esas propuestas de valor está el Canvas, está el DOFA, el Pestel, el Porter. Son todos modelos que llevan el apellido de quienes lo diseñaron. Y bueno, el DOFA no. El DOFA sí es debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pero los otros sí son los apellidos, tanto Pestel como Porter. Ustedes escojan cuál les gusta más y úsenlos porque les va a permitir alcanzar objetivos de medición. El Pestal básicamente lo que hace es establecer variables del entorno que puedan impactar en la empresa, política fiscal, mercado laboral, aspectos financieros, comercio internacional, estabilidad, corrupción, en economía, inflación, nivel del PIB, distribución de la renta, periodo económico expansivo y recesivo, política monetaria, tipo de cambio, tipo de interés, política de empleo, impuestos, el social, cultura, situación demográfica, estilo de vida, movilidad laboral, en tecnología, situación en I+D+I, programas y ayudas a inversión TIC, costos de la energía, acceso a Internet, en ambiental, políticas de protección al medio ambiente, actitud ecológica, y en el legal, existencia de patentes, licencias, derechos de propiedad intelectual. El PESTAL es una herramienta de valor agregado adicional a todo el ciclo PHBA, adicional al plan de marketing, que les arroja todas estas variables del entorno. El PESTAL, recuerde que es para análisis externo, no interno. Lo que mide son los factores externos y les permite pues, tener una data, una analítica mucho más exacta. El de Porter, sus 5 fuerzas, también es externo, que busca hacer análisis de industria. Entonces analiza los nuevos entrantes, amenazas de nuevos entrantes que entren al mercado, 2 proveedores, el poder de negociación de los proveedores, la capacidad para poner empresas bajo presión, 3 clientes, la capacidad de los clientes para poner la empresa bajo presión, y 4 productos sustitutos que van a estar siempre presentes y listos para reemplazar los productos de la empresa. Por último, el quinto, la rivalidad de la industria, la rivalidad entre los competidores existentes. Estas son las 5 fuerzas que tienen que tener siempre presentes y no perder de vista. Un análisis permanente de la competencia desde el modelo Porter permite saber dónde y con quién compites realmente, identificar las oportunidades de negocio, detectar elementos en los que debas diferenciarte y prever la reacción que va a tener siempre tu competencia. Es parte del análisis de las 5 fuerzas. Son elementos, insisto, complementarios, pero que se convierten en elementos muy importantes de análisis, pero sobre todo, elementos relevantes al momento de hacer la complementariedad de los planes de marketing y de marketing digital. Dan valor, agregan valor sustancial a lo que ustedes están haciendo. Frente al tema, digamos, de las fuerzas externas, acá hay unos tips que les permite resolver el cómo identificar estas fuerzas. Entonces, analizar a los líderes del mercado, analizar qué debo saber de la competencia, como precios, tráfico de clientes, reputación, horarios, atributos.
visitar a la competencia, o sea, estar pendiente de ella, entrar a su página web, ir a sus tiendas, todo el tiempo hacerle seguimiento, visitar las redes sociales y las páginas web de sus competidores, solicitar informes de empresas con diferentes fuentes que hacen análisis de mercados, siempre estar haciendo tablas DOFA de puntos fuertes y débiles suyos y de sus competidores. Estos seguimientos constantes y permanentes les ayudan mucho a mantener controladas las fuerzas externas. Y, por supuesto, al momento de definir estrategias, cuando se trata de las fuerzas externas, es decir, de los competidores, hay, digamos, unas estrategias que han sido, digamos, clasificadas en grupos que les permiten a ustedes tomar una decisión de cómo actuar frente a lo que han identificado. La más bonita y la que a mí más me gusta es la del Océano Azul, que busca dejar de lado la competencia destructiva entre las empresas si se quiere ser un ganador en el futuro, ampliando los horizontes del mercado y generando valor a través de la innovación, logrando crear nuevos espacios para el consumo, centrarse en la idea de la globalidad, no en los números, conocer más allá de la demanda existente y asegurar la viabilidad de la estrategia. Entonces siempre se habla de la estrategia del Océano Azul, es no canibalizar, en resumen, no canibalizarte el mercado con tu competidor directo, sino más bien pensar cómo amplías a un mercado más grande que no esté colonizado, en el que no haya presencia de tus competidores, para que ambos puedan convivir en paz y en últimas tú, la energía que ibas a desgastar en una voraz competencia con tu competidor, pues la desgastas en ampliar tu mercado y llegar a un nicho muchísimo más grande del tema. La diferencia entre el modelo del Océano Rojo y el Océano Azul, en el Océano Rojo, lo que se busca es imitar al competidor, competir en precios y reducir costos, es decir, canibalizar el mercado. Mientras en el Océano Azul, diferenciarse del competidor, aumentar el valor al cliente y aumentar la experiencia. Bueno, en social media es importante al momento de trabajar todas las estrategias de marketing, hay básicamente objetivos comunicacionales. Los estudios desarrollados por un científico que se llama James Fowler, que escribió un libro que les recomiendo muchísimo que se llama Conectados, establece que se debe diseñar una estrategia comunicacional que apunte a las emociones y que conecte con el público. Básicamente, esas emociones son alegría, esperanza, miedo, ira, y las secundarias, empatía, solidaridad, identificación, inspiración. Toda estrategia de marketing que se vaya a desarrollar debería pasar por estas estrategias, es decir, apuntar a las emociones de los usuarios, ser muy emocionales. Y particularmente cuando se trata de los medios sociales, el objetivo comunicacional debería estar enfocado en una de esas emociones. Permítame que se me acabó el agüita y se me está secando la boca. Un segundo, ya regreso. Un segundo nomás. Bien. Muchas gracias por la paciencia. Bueno. Segmentar la estrategia que estamos desarrollando. La segmentación se puede dar por estudios de caracterización, se puede dar por edades, se puede dar por segmentos geográficos, se puede dar por segmentos socioeconómicos, se puede dar por gustos o por intereses.
Esta segmentación básicamente es el resultado de las tendencias que yo he obtenido con toda la medición de analítica, que me permite exactamente definir a qué público quiero llegar yo. Y mientras más segmentado esté, mucho mayor va a ser el alcance. Entonces yo logro identificar que es un tipo de, mi público es un tipo de público millennial, o mi público es un tipo de público centennial, o es un público geolocalizado en una parte del mundo, únicamente en Medellín, únicamente en Río Negro, o por un rango de edad, o porque le gustan los videojuegos, o porque le gusta viajar, o porque le gustan las experiencias. Es decir, hay muchas maneras de obtener una segmentación para la estrategia que estoy haciendo. Ustedes básicamente pueden utilizar expertos en segmentación, en el marketing hay muchísimas personas que se especializan en ese tema y pueden utilizarlos para que les ayuden a lograr esos objetivos. Para hacer una buena segmentación es importante identificar la taxonomía de las diferentes generaciones que existen. Están los baby boomers, que son los nacidos entre el 46 y el 64. Hoy en día están ya rondando los 60 años. Los hitos que los identificaron son la Guerra Fría, Woodstock, la tecnología de información y comunicación que les precedió fue el televisor, la tecnología de comunicación, el teléfono. Al momento de comprar son reflexivos y lentos. Su motivación es muy estructurada, es decir, son muy cognitivos al momento de tomar decisiones, no son tan impulsivos. Entonces, ese es un público que constituye el 22% del mercado global. Están los X, que se conocen como los inmigrantes digitales, no nacieron en el mundo digital, sino que migraron a él, nacidos entre el 65 y el 79. Están en un rango de edad entre los 35 y llegando a los 50 años. Los hitos fueron el muro de Berlín, la TICLO, la tecnología de información y comunicación que los precedió el computador, la herramienta de comunicación principal que utilizan el correo electrónico. Son reflexivos, son lentos y la motivación principal en la vida son logros y metas. Luego aparecen los millennials, conocidos como la generación Y, constituye el 42%, es el grueso de la población global, nacidos entre el 80 y el 99, entre 15 y 34 años. El hito es el 11 de septiembre, el fenómeno de la globalización, las pantallas, tabletas y celulares, la herramienta de comunicación, las redes sociales. Al momento de comprar toman decisiones inmediatas, son muy impulsivos y los motiva la socialización y el disfrute. Por último, dentro de esa generación de nativos digitales aparecen los Z, que tienen entre 0 y 14 años, entre 0 y 22 años, el calentamiento global, el 3D, la computación, como mecanismo de comunicación fundamentalmente utilizan las plataformas digitales en su conjunto. Al momento de comprar son inmediatos y lo que más los motiva es la contribución y la movilidad. Estos son algunos elementos de cómo se hace una caracterización. Hay personas expertas en el marketing digital en caracterizar audiencias, públicos y generaciones. Este es el tipo de caracterización general, global, que se hace por edades, pero es el tipo de caracterización que ustedes pueden llegar a construir en sus empresas o entidades o organizaciones o negocios para ser capaz de caracterizar cómo es el público objetivo al que usted quiere llegarle con un producto o servicio. Acá lo vemos por rasgos característicos, por ejemplo, que es muy interesante, la generación Z es irreverente, los millennials los caracteriza la frustración, la generación X es obsesiva por el éxito, los baby boom son ambiciosos y los niños de la posguerra, que es la anterior, los silent generation, son la austeridad. Bien. Cuando se planteen objetivos a lo largo del diseño de toda una estrategia digital, siempre utilicen la sigla SMART. ¿Qué significa? Que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y definidos en el tiempo. Así como yo les decía ahora que era muy importante aplicar las W, qué, quién, cómo, cuándo. Es también muy importante que apliquen el SMART. Se pregunten, ¿es específico? ¿Es medible? ¿Es alcanzable? ¿Es relevante? ¿Está definido en el tiempo? Y otra, digamos, de las posibilidades son los objetivos meta,
que básicamente es la misma lógica, pero con un poco más de indicadores, que sea específico, medible, alcanzable, retador, analizable en el tiempo, ecológico y ético, y que exista una recompensa. Siempre pregúntense cuáles son sus elementos diferenciadores frente al producto o servicio, y hace referencia al desempeño, la confiabilidad, la durabilidad, el estilo y el diseño. 2, los servicios adicionales, instalación, servicios de reparación y mantenimiento, comodidad, capacitación, entrega rápida. Y 3, imagen, marca, logotipo, colores, locales, oficinas, eventos, ayuda social. Siempre deben tener una muy buena franquicia, una muy buena marca. Los gringos lo resumen: tan importante como la pizza es la caja de la pizza. E incluso ellos dicen, vende más la caja de la pizza que la pizza. Ese es un elemento fundamental. Y el marketing mix es siempre tratar de poner el producto adecuado en el lugar apropiado, en el momento indicado y con el precio justo. Eso es fundamental. Ustedes pueden en todo lo demás haber acertado la super estrategia digital, pero si en el marketing mix fallan, no van a lograr los objetivos propuestos. Repito, poner el producto adecuado en el lugar apropiado, en el momento indicado, al precio justo. En otras palabras, si todo lo anterior se hizo bien, el marketing mix debe estar bien. O sea, si todo lo que hemos hablado hasta acá y el plan de marketing está bien diseñado, no tendría por qué fallarnos el marketing mix. Ahí surgen las 4 P's que deben tener en cuenta para garantizar un buen marketing mix, que es producto. Un buen producto, un producto es un artículo que se construye para satisfacer las necesidades de un determinado grupo de personas. Puede ser tangible o intangible y puede ser en forma de servicio o bien. El precio, la cantidad que el cliente va a pagar por disfrutarlo. La plaza, las actividades necesarias para trasladar el producto a los diferentes puntos de venta. Y la promoción, cómo se va a dar a conocer el producto. Finalmente, ya para ir cerrando este componente del plan de marketing, posibles estrategias que pueden utilizar para reforzar: el neuromarketing, el marketing digital, el video marketing, el marketing de contenidos, el marketing relacional, generación de experiencias y el marketing sostenible. Todos estos son complementarios y sin lugar a dudas son de mucha ayuda. Hay algo que es muy importante para ir concluyendo, y es que yo personalmente recomiendo que siempre transmedialice cualquier estrategia que usted haga. ¿Qué significa eso? Defina una muy buena marca o franquicia del producto, cree una historia alrededor de ese producto, diseñe relatos que den cuenta de ese producto y haga que las audiencias se involucren con ese producto. En últimas, finalmente lo que usted está vendiendo es una historia. Lo que está contando o lo que tiene que contar es una historia. Una marca es una historia, un producto es una historia, un servicio es una historia. El tiempo que le tomó a usted llegar a eso es una historia, todo eso son historias, todo eso se va acumulando. Y la pregunta que usted tiene que hacerse es: ¿cuál es su historia? ¿Cómo usted alguna vez lo ha pensado? Quiero, y acá le pido entonces el favor, Andrea, que pongamos un video el hombre que camina alrededor del mundo, que da cuenta de la historia en un storytelling maravilloso de Johnny Walker, para que ustedes se hagan una idea de lo que quiero decirles de la importancia de transmedializar todo el plan de marketing y desarrollar un buen storytelling que cuente una buena historia. ¿Nos colaboras, porfa, con el video, Andrea? ¡Gaitero! ¡Para ya! Esta es una historia real sobre un joven llamado John. Un sencillo granjero, pero había algo especial en él. Un brillo en sus ojos, fuego en las entrañas, alas en sus pies. Y un día emprendió su camino. Este camino comenzó al morir su padre. Corría el 1819 y tenía solo 14 años.
terapia de luto. Era una época en la que se enviaba a los chicos a los campos, a las fábricas, a las minas, tiempos difíciles. Pero el joven John era tan listo que tuvo suerte. Vendió la granja de su padre, donde había nacido y crecido, y con el dinero abrió una tienda. Una gran responsabilidad para aquel chaval. Su propia tienda en Kilmarnock, con su nombre en la puerta, John Walker, o Johnny, como se le conoce hoy. Por aquel entonces, todas las tiendas solo ofrecían maltas de una sola destilería, que solía ser de dudosa calidad. A John eso no le convencía. Empezó a mezclar distintos tipos de malta, y así podría ofrecer a sus clientes un producto de calidad e inimitable. De repente, ese arte casero se convirtió en una oportunidad de negocio, y además muy rentable. Y como no hay nada como una oportunidad de negocio para dar alas al corazón de un escocés, pronto se convertiría en una industria llena de ambiciosos y entusiastas destiladores. John fue prosperando. Y pronto, sus hijos, Robert y Alexander, se unieron al camino. Los Walker se convirtieron en el nombre más importante de una industria floreciente. Eran imparables. En una arriesgada OPA hostil, a los siglos XIX, compraron la célebre destilería de Cardew, hasta el último detalle, asegurándose así la provisión de un sedoso single malt. Y lo que es más importante, que ningún otro destilador pudiese apropiarse de él. La ambición del joven Alexander, maestro mezclador más conocido de Escocia, no se quedaba en eso. No. Convenció a los capitanes de barco de Glasgow para que hiciesen de comerciales para él y llevasen el whisky con el nombre de su padre por todo el mundo. En 1860, creó la botella cuadrada, que tenía una etiqueta con una inclinación de exactamente 24 grados. Menuda tontería, pensaréis, pero estáis equivocados. Gracias a la forma cuadrada se rompían menos botellas y entraban más. La etiqueta en diagonal permitía que las letras fuesen más grandes, y juntas forman la inconfundible presencia de Johnny Walker en cualquier estante. La botella ya era un icono, y poco después el delicioso líquido que contenía se demandaba y se consumía en todo el mundo. Todo un personaje, Alexander Walker, maestro del arte de la mezcla, ambicioso, fiel a sí mismo. Señor Walker, los nietos de John, George y Alexander II se unieron al camino, y con ellos la marca se adentró en el siglo XX. En 1909 crearon las icónicas Red Label y Black Label, y persuadieron a Tom Brown, el mejor ilustrador joven de la época, para que en una servilleta, durante una comida de trabajo, dibujase al caminante. De un plumazo, el tendero victoriano se transformó en un moderno dandy. En 1920, Johnny Walker se consumía en 120 países y siguió caminando en la publicidad a lo largo de los siguientes 50 años, incorporándose al entramado de la cultura global. Desde las tenebrosas cimas de varias guerras hasta los lujosos palacios de la aristocracia, inmortalizado por leyendas de la pantalla, celebrado por cineastas, cantantes, compositores, novelistas, codo con los grandes deportistas de la época. Ganó innumerables premios internacionales por su calidad, e incluso le fue concedido el sello real de manos del rey Jorge V. Y desde entonces no han parado. John y su familia nunca se podrían haber imaginado semejante éxito. A finales del siglo XX, a las conocidas Red Label y Black Label se le unieron Green Label, Gold Label y la más gloriosa de todas, Johnny Walker Blue Label. A los principios del siglo XXI, Johnny Walker no solo era la mayor marca de whisky del mundo, sino también un símbolo de progreso personal. El mantra de la marca, Keep Walking, ha sido adoptado por manifestantes a favor de la democracia y por oradores parlamentarios en todo el mundo. ¿Qué pensaría aquel tendero victoriano criado en una granja de todo esto? Le hubiera encantado. Sería un tendero victoriano criado en una granja, pero tanto él como sus sucesores demostraron tener una fogosa ambición, unida a una gran habilidad e inteligencia. 200 años más tarde, Johnny Walker sigue caminando y no muestra ningún signo de que vaya a detenerse. Listo, Andrea, muchísimas gracias. Bueno, entonces el storytelling es supremamente importante porque gracias al storytelling ustedes lo que están haciendo es contar una historia a su público objetivo, de su marca, de su producto, de su servicio, y eso es a todas las generaciones por igual.
sin importar la generación a la que pertenezca, lo que más les gusta, que les cuenten historias. Y lo más importante, que ese público, esos clientes, sean parte activa de esa historia, co-creando con ustedes. Y para eso hay wikis, blogs, foros, chats, o simplemente desencadenando la conversación en las redes sociales. A través, por supuesto, siempre de una estrategia convergente que incluya móviles, computadoras, tabletas, puntos de ventas, parques, teatros, generando experiencias que sean sensoriales, de sentimientos, de pensamientos, de actuaciones, de relaciones. En últimas, todo eso se resume en involucrar lo más que se puede a las audiencias. Quiero no terminar sin hacerles una recomendación, cuidar el efecto boomerang, que es uno de los errores que más se comete en el diseño del marketing digital. El efecto boomerang consiste en el impacto negativo que produce la intensificación multidireccionada de una misma estrategia, generando saturación y posteriormente rechazo en el público objetivo. Esa publicidad que a uno le llega 100.000 veces, voy a hablar con nombre propio, perdón por hacerlo, pero yo nunca me inscribiría en Open English porque me saturan tanto con publicidad todos los programas de televisión que ya me genera el efecto contrario. Eso es como para que me entiendan lo que les quiero decir. Variables. Utilicen entonces, para evitar esto, siempre un ritmo y velocidad adecuado. Y esta variable es poco conocida, pero es fundamental. ¿Con qué intensidad vas a querer comunicarle el mensaje a tu audiencia para no saturarlo? ¿Cómo se logra construir un buen ritmo y una velocidad? Pues básicamente las personas en Internet siempre mantienen unos hábitos de consumo promedio sobre los cuales se diseñan los algoritmos de las plataformas. Y las plataformas generalmente informan un estimado de alcance. Forzar ese estimado es altamente costoso e ineficiente, produciendo un alto desperdicio del presupuesto. Entonces hay que calcular bien los tiempos de una estrategia en base al alcance estimado de la plataforma. Bueno, con esto damos por terminada esta presentación. Me extendí un poco, me disculpo, pero espero que les haya sido de suficiente interés para ustedes y pues haya logrado satisfacer las inquietudes y un poco el conocimiento que tienen sobre ese tema. No sé, Andrea, si tenemos alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por esta interesante conferencia que nos acabas de dar. Efectivamente, durante el curso de la conferencia estuvieron realizando algunas preguntas. Sí. La primera la hace Rigoberto Cifuentes Ibarra: ¿cómo lograr un equilibrio entre la modernidad y la tradición valiosa de muchas experiencias y productos? En el storytelling es que la modernidad es el uso de las herramientas y la tecnología, pero las historias que tú cuentas son las que dan lugar o pie a esos elementos históricos que son fundamentales de mantener, de preservar, de exponenciar, etc. Contar una buena historia es contar la historia de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de nuestros orígenes, etc. Es ahí donde se combinan perfectamente ambos elementos. Perfecto. También tenemos una pregunta de Rosalba del Socorro Quiroz Uribe. Muy buenos días. Realmente es muy cierto sobre el marketing digital, es muy importante, pero no podemos dejar atrás a generaciones que venimos desde los años 60 hasta hoy. ¿Qué hacen para que ellos logren interesarse de una forma de compra? Claro, lo que les decía, en la segmentación, por supuesto, no se sacan de ella, se hacen parte de los mismos análisis que existen, porque es una generación muy importante, es una generación muy racional, una generación con muy buena capacidad de compra, pero que al mismo tiempo toma decisiones basadas en las necesidades y no en los impulsos, que tiene experiencia, que ha vivido, que conoce la realidad, el contexto, que no se deja engañar fácilmente, etcétera. Es una generación muy interesante a la cual uno se puede dirigir, pero al mismo tiempo es un mito pensar que esa generación no se ha incorporado a la cadena digital. Eso no es cierto. Es una generación que ha apropiado supremamente bien el uso de WhatsApp, que tiene presencia en redes como Facebook, que consume páginas web. Entonces, me parece que combinar un poco los valores que caracteriza a esa generación con el uso de plataformas digitales ha demostrado que puede lograr resultados muy valiosos. Ahora, lo otro es no olvidar que ese es un público que prefiere los canales de venta tradicionales. Entonces, por supuesto, no se pueden abandonar esos canales tradicionales. La publicidad funciona muy bien en medios tradicionales, radio, prensa, televisión analógica. No abandonar esos canales. Es que el marketing digital no es excluyente. Es, como lo he dicho a lo largo de toda la presentación, complementario y funciona muy bien con los esquemas tradicionales.
Perfecto, bueno, aquí tenemos otra pregunta de Julián Antonio Restrepo Rodríguez. Él dice que al principio se hablaba de que los clientes no tienen tiempo, pero al final se habla de contar historias. Mi pregunta es si eso no va un poco en contravía, ya que contar con una buena historia toma tiempo. Sí, es muy buena la pregunta. Efectivamente, el cliente no tiene tiempo para que le vendan, pero, para que le des una idea de un producto de mercado, pero es el momento en la historia de la humanidad en que más consumo de contenidos está ocurriendo. O sea, nunca antes en la historia de la humanidad las personas dedicaban tantas horas. Se calcula que alrededor de 8 horas diarias dedican las personas a consumo de contenidos en redes sociales, en Facebook, todo eso. Entonces, la pregunta es, yo tengo que vender un producto, ese usuario no está interesado en mi producto necesariamente. ¿Cómo logro captar su atención para que ese usuario compre mi producto? Una muy buena estrategia es contarle una buena historia, el storytelling. ¿Por qué? Porque la historia es mucho más probable que la consuma y por eso es ahí donde se vuelve relevante el storytelling, porque la historia es muy probable que la consuma a diferencia de la publicidad o de la estrategia de venta tradicional. De este fin de semana, compren 2 por 1. Ese es el tipo de mensaje que se convierte en paisaje, que se convierte en ruido o una y otra vez la estrategia publicitaria de aprende inglés y que se repite una y otra vez, eso es lo que el usuario lo satura, lo cansa. Pero cuando tú le cuentas una historia, como esta historia de Johnny Walker, que yo estoy, de acuerdo, estoy seguro los tuvo enganchados y ustedes son personas muy ocupadas, ahí logras subsanar esa variable que es tan difícil de obtener mediante el mecanismo de publicidad tradicional. Y por eso hago tanto énfasis, y lo hago a lo largo de toda la presentación, en la relevancia o en la importancia que tiene el storytelling, porque el usuario sí quiere consumir buenas historias. Y es la razón por la que Netflix es un éxito, es la razón por la que YouTube es la plataforma más consumida en horas de tiempo en Colombia. La gente quiere consumir contenido, lo que pasa es que quiere que le cuenten buenas historias. Entonces, si tú no eres capaz de contar una buena historia, 10 segundos es demasiado. Pero si cuentas una buena historia, el tiempo no importa. Es el resumen de lo que quiero decirles al respecto. Bueno, también tenemos una pregunta de cerveza artesanal. Dicen consejos para los mensajes masivos y pone dentro de paréntesis email, WhatsApp, marketing. Contar una buena historia, volvemos a lo mismo, un buen storytelling. Ir al grano, ser concretos frente al concepto comercial, un buen diseño, que esté articulado con la estrategia, que no sea una pieza suelta, que responda a un tema de estrategia global, no, que no se queden únicamente en lo mecánico, sino que piensen globalmente en la estrategia. Y bueno, yo creo que su consejo va más orientado a qué tipo de herramientas pueden ser mucho más efectivas para hacer este tipo de mensajes masivos. Sí, por WhatsApp, por Ok, mail, CMS. ok, entiendo, perdón. Los mensajes de texto funcionan muy bien y últimamente han tenido resultados excelentes porque casi todas las notificaciones importantes de las personas les llegan por mensaje de texto. Por ejemplo, las notificaciones del banco, hubo un retiro en mi cajero en tal pago, hice una compra en tal lado. Entonces, las personas viven muy pendientes de los mensajes de texto, funcionan muy bien. El email marketing, como lo decía en la presentación, sigue siendo uno de los medios más consultados por los usuarios. Todo el día las personas leen el correo electrónico, están pegadas a él, me parece que funciona muy bien. Pero en gran medida todo va a depender mucho de la segmentación de las audiencias. Si es público joven, no es el mensaje, o sea, si son Y o Z, no es la respuesta que te acabo de dar. Para ellos, indudablemente, son los medios sociales la plataforma ideal. Si es un público mucho más adulto, es WhatsApp. Es decir, eso, por eso la importancia de segmentar las audiencias e identificar para cada una de ellas qué es lo que mejor funciona. Pero si es un público muy general, muy masivo, insisto, mensajes de texto y email funcionan muy bien. Perfecto. Bueno, nos están preguntando mucho en el chat si van a recibir la grabación de esta charla. Sí, efectivamente, esperamos la próxima semana estarles enviando la grabación y con autorización de Gabriel, pues también les enviaríamos las diapositivas o estas ayudas que tuvo él durante la conferencia. Bueno, también por aquí tenía otra pregunta y se me perdió. No, ya la encontré. Lilibet nos pregunta que si al contar historias también es válido contar experiencias. Sí, claro, pero contarlas bien contadas, que sean atractivas.
que tenga los elementos claves que tiene toda historia, un planteamiento, focalizarse en un tema específico, generar unos nudos y un desenlace, y ojalá en lo posible un final feliz o un final que sea sorprendente para el usuario. Pero claro que la experiencia cuenta ahí. Bueno, también preguntan el storytelling en qué momento puede ser valioso, si es para, si la historia sería para el lanzamiento o para la presentación del emprendimiento, en qué momento se vuelve válido el storytelling. Se cortó un momentico, ¿me repites, por favor? Claro que sí, que nos están preguntando en qué momento se vuelve válido, en qué momento es valioso utilizar el storytelling, si sería válido usar la historia para el lanzamiento o presentación del emprendimiento. Esta es una En pregunta que nos general, hace Larisa Benedetti. ok, perfecto. Generalmente, como presentación, el storytelling funciona muy bien. Pero existen muchas posibles maneras. Puedes irlo fragmentando, irlo haciendo como por entregas. Entonces, en el lanzamiento lo presentas y a lo largo que se va desarrollando todo el proceso vas mostrando los diferentes elementos que lo componen. Creo yo que el storytelling como columna vertebral o eje integrador se ha convertido en un modelo muy eficaz a lo largo del tiempo. Listo, por aquí una información importante que muy rico que ojalá todos los empresarios salgan hoy como Maribel Fernández Echavarría, que nos dice que excelente, que tenía algunas dudas frente a todo lo que hoy se ha dicho. Esas dudas hoy fueron precisamente aclaradas y va a empezar a implementarlas para poder crecer su empresa. Bueno, Gabriel, ya en ese momento pues no encuentro más preguntas en el chat. Yo tengo una información importante para los empresarios antes de que se retiren de nuestra conferencia. Les quiero contar a todos los empresarios invitados a este espacio de conocimiento que si están interesados en participar del programa de desarrollo económico sostenible, les estaremos contando, o hoy les voy a contar una importante noticia. Se han liberado unos cupos para inscribirse esta misma semana. ¿Qué es importante que ustedes sepan antes de inscribirse? Lo primero es ser empresario ubicado en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Lo segundo es que no pueden contar a la fecha con una página web. Esto es importante porque hay que mirar el alcance de la página web en el sitio web del programa. Allí van a encontrar como toda la información importante sobre la inscripción. El tercer punto importante es que quienes se inscriben esta próxima semana deben realizar la ruta de acompañamiento, es decir, deben iniciarla y deben terminar todo el proceso antes del 10 de diciembre. Tendrían pues que estar dispuestos a hacer esto hasta el 10 de diciembre. Y lo cuarto es que quienes no logren el cupo para esta próxima semana que vamos a atender a estos cupos que fueron liberados, estos empresarios que se inscriban y no alcancen van a quedar preinscritos como beneficiarios del programa para 2023. Entonces, las personas interesadas pueden hacerlo a través de inscripción.setia.com.co. Ya en un momento les voy a poner aquí un anuncio con la página para que sepan dónde es que pueden inscribirse quienes estén interesados y pues tengan en cuenta estos puntos que les acabo de mencionar. Inscripción.ctablay.com.co. Bueno, Gabriel, no sé si de pronto quieres decir algo más para ya finalizar nuestro webinar de hoy. Bueno, aquí nos dicen cuál es el autor del libro Conectados. Gabriel no lo había compartido ahorita, pero se me fue el nombre. James Fowler. James Fowler, listo. Igual también se los vamos a poner aquí en el chat. Gabriel, ¿algo para finalizar nuestro webinar? Sí, por acá había leído que habías puesto un mensaje del señor Miguel Charri, que me parece muy interesante sobre la importancia del desarrollo sostenible ambientalista. Dice que es muy importante no perder las raíces y que eso nos ayuda como sociedad a no tener identidad y caminar sin rumbo humano claro, y menos hablar de sustentabilidad de los proyectos de desarrollo humano. Veo un discurso tecnocrático técnico, pero no estratégico, bueno, y menos de desarrollo sustentable. Bueno, me parece muy interesante su planteamiento, pues en realidad no es el tema el desarrollo sustentable, pues ese podríamos perfectamente desarrollar otra charla sobre ese tema que me apasiona muchísimo. Pues acá estamos hablando de marketing digital
que sí es técnico, pues es un tema que surge en escuelas académicas y que, como les he mostrado y citado, pues responde todo a análisis e investigaciones de largo plazo rigurosas que se han hecho acerca del posicionamiento de mercados. Creo que el tema del desarrollo sostenible es un tema apasionante con el que me identifico muchísimo. Tiene, por supuesto, otros elementos y otras características diferentes a las que hemos planteado. Sería pues como para otra discusión, otra realidad. De alguna manera sí he hecho mención a la importancia de involucrar estos temas en la medida en que las nuevas generaciones son mucho más conscientes acerca del impacto medioambiental y cómo el tomar conciencia de eso hace necesario que las marcas hoy en día tengan que desarrollar estrategias que estén mucho más ajustadas a esa realidad de la protección del entorno en el que vivimos y los ecosistemas y la protección de los ecosistemas. Entonces, digamos, no encuentro que haya contradicción en el asunto, sino que simplemente pues son temas distintos que hoy pues abordamos uno que era muy importante para ayudar a cada uno de los diferentes asociados de Acopi a posicionar sus diferentes productos y servicios en el mercado a través de técnicas de marketing digital. Por supuesto, todo el tema de sustentabilidad es un tema que no riñe con esto y que pues amerita toda una charla independiente. Así que muchísimas gracias por el comentario. Perfecto, Gabriel, a ti mil gracias por esta importante conferencia que hoy nos acabas de brindar. Vamos a mirar la posibilidad, como dices tú, de más adelante poder hacer otra conferencia en el tema que nos dice Miguel Alberto Charri. A todas las personas que se conectaron, mil gracias por su conexión, por estar este tiempo aquí con nosotros y sobre todo esperando que los conocimientos que hoy adquirieron sean de gran utilidad para ustedes y que por supuesto los apliquen en sus negocios. Para todos ustedes, un feliz resto de día. Recuerden que la grabación será enviada a sus correos electrónicos la próxima semana. Feliz día para todos.